La catastrófica crisis económica de Rusia está empeorando. Fin de Putin. El clima catastrófico moderno se acentúa cada día más. En una mezcla de desconcierto y preocupación, muchas cosas pueden ocurrir. En este caso, quédate, pues habrá un poco más de luz sobre la neblina mental de la incertidumbre. Te explicaremos cómo está empeorando la crisis económica en Rusia. Hey, no continúes sin antes dejar tu like y suscribirte para más información del mundo de la economía. El 24 de febrero del 2022, Rusia envió a más de 180.000 soldados para invadir Ucrania. El Kremlin llevaba preparándose para esta guerra desde el 2006 y empezaron a disponer mucha de la economía del país. Cientos de millones y millones de dólares se gastaron en la modernización de las fuerzas armadas rusas, estabilizar la economía y expandir la influencia de Rusia por todo el mundo. Lo único que le quedaba a Putin era dar la orden de ataque y esperar a las buenas noticias. Pero algo salió mal durante el ataque a Ucrania, pues esta última se había preparado en base a la información que la inteligencia estadounidense usó. Todo esto con el fin de evitar que Rusia se apoderara de Kiev, y a raíz de esto hizo que el mundo entero cortara lazos con Rusia, y funcionó. Las empresas empezaron literalmente a abandonar Rusia. BMW dejó de fabricar coches en Rusia, IKEA vendió sus fábricas y abandonó el país. Google, IBM, Airbnb, Netflix, PayPal, Samsung, Starbucks, Visa, Mastercard, entre muchos otros abandonaron Rusia de la noche a la mañana. Los bancos rusos fueron expulsados del sistema financiero internacional y ya no se podía enviar dinero a Rusia o desde Rusia, lo cual causó un impacto significativo en la población rusa. Los expertos predijeron que la economía rusa se hundiría. Eso es peor que una depresión, por no hablar de una recesión. Todo pinta mal para Rusia, la deja botada entre un sistema económico que sí o sí era necesario tener con todo el mundo. A eso se le suma que Estados Unidos lanzó una serie de ataques financieros contra el rublo. El rublo perdió la mitad de su valor y pasó de 70 rublos por dólar a 140 rublos por dólar. De la noche a la mañana, como si el mundo entero hubiera declarado la guerra a Rusia y todo el mundo predijera que Rusia se derrumbaría en cuestión de pocos meses. Muchas dudas surgían respecto a esto y pocas son las soluciones para Rusia. Lo único que pudieron hacer es proteger su moneda, que era el primer objetivo de los Estados Unidos. Este objetivo, que es la moneda rusa, al romperla se creará un caos en la economía y se estrellará todo lo demás como un efecto dominó. Estados Unidos restringió al gobierno ruso de la adquisición de moneda extranjera, presionó a las empresas de Estados Unidos a salir del país y todo el mundo quería vender todo lo que tenían dentro de ese país y marcharse, lo que significa vender todos sus rublos rusos y comprar dólares. El rublo ruso empezó a cotizar a la mitad de su precio. El funcionamiento habitual de las divisas es que la oferta y la demanda determinan el precio. Este caso suena parecido, ¿no te recuerda a lo que pasó con Alemania tras la Primera Guerra Mundial? Sin embargo, eso no sucedió a Rusia porque eso es exactamente lo que Estados Unidos hizo en 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea, así que esta vez Rusia estaba preparada. Se ahorró más de 630.000 millones de dólares en reservas de divisas que si todo el mundo comienza a vender rublos, el Banco Central ruso puede intervenir y crear artificialmente suficiente demanda para el rublo que no se derrumbe. Y puesto que todas las empresas occidentales comenzaron a salir de Rusia uno por uno y Rusia fue restringida del sistema financiero mundial, Rusia tomó contramedidas y restringió a los especuladores extranjeros de cortocircuito o el comercio del rublo ruso. Rusia también restringió las divisas dentro del país. En primer lugar, ya no se podían retirar dólares estadounidenses o euros de los cajeros automáticos. Ya no se podían enviar fuera de Rusia, puesto que Rusia había sido expulsada de SWIFT, y ni siquiera se podían guardar en la cuenta bancaria, ya que los bancos rusos imponían una comisión del 12% por mantener divisas en la cuenta, por mantener moneda extranjera en su cuenta. Esto obligó a que todo el mundo tenía que vender sus dólares y euros si querían conservar su dinero, lo que creó una enorme demanda del rublo. Las divisas que recibían las empresas rusas se cambiaban automáticamente a rublos, al menos del 80% de ellas, lo que impulsó la demanda del rublo ruso. Los rusos pensaron en todo, es como un plan maquiavélico en el que tomaba las piezas, las ponía en el tablero y era cuestión de esperar. Otro aspecto es la geografía de Rusia, su arma de doble filo. Casi toda la población rusa se encuentra en la parte occidental del país, así que sus puertos en el este, en Vladivostok, no valen nada, ya que está a 9 horas de vuelo de Moscú. Así que llevar todo desde Vladivostok a la parte occidental de Rusia es una pesadilla.
De hecho, toda la región está subdesarrollada, ni siquiera tiene una infraestructura adecuada. En el norte, la situación no es mejor, hace mucho frío la mayor parte del año y los barcos no pueden pasar. No hay grandes ciudades porque el frío hace que sea imposible vivir allí. Es por eso que múltiples guerras fueron libradas antes para que se tuviera mejora del acceso al mar. Rusia siempre tuvo este problema, ya que su arma de doble filo, lo cual es su extensión tan vasta de terreno, causa problemas al momento de negociar con otros países. La ruta que tomaban era cruzar el estrecho del Bósforo para acceder al Mediterráneo, pero en su momento era complicado por el Imperio Otomano. En la actualidad es la única alternativa fuera de los vuelos. Ahora existe otro problema, y es que este estrecho está controlado por Turquía, que es miembro de la OTAN, lo que se traduce en una agresividad y que la OTAN ahora puede bloquear los barcos rusos, que limitará significativamente el comercio de Rusia, lo que puede paralizar la economía rusa. Bueno, pongámonos como Nostradamus a predecir. Si Ucrania gana esta guerra, Rusia tendría que renunciar a Crimea, lo que limitaría al poder de Rusia en el Mar Negro. China e India no reemplazarán a Europa, pero ese ni siquiera es el mayor problema. Toda la economía de Rusia consiste en suministrar a Europa materias primas como petróleo, gas, madera y todo lo demás que Europa Occidental necesita para mantener sus industrias en funcionamiento. Sin gas asequible, las fábricas alemanas, por ejemplo, no sobrevivirían. Rusia gastó decenas de miles de millones de dólares construyendo gasoductos y ahora Rusia ha dejado de suministrar gas a Europa para presionar a Europa a volverse contra Ucrania. Pero el fracaso era inminente. El tiro le salió por la culata, pues Europa gasta ahora miles de millones de dólares para diversificar sus fuentes de energía y ha firmado acuerdos multimillonarios con otros países exportadores de gas como Qatar, lo que significa que incluso si la guerra se detiene, independientemente de quién gane la guerra, Rusia ya no podrá vender su petróleo y su gas a Europa. Aunque pueden tratar de vender su petróleo y gas a China e India, estos realmente no sustituyen a Europa por dos razones. En primer lugar, China e India no pagan la prima que Europa solía pagar por el gas. En segundo lugar, Rusia no tiene los recursos para construir tantas tuberías de nuevo a China. Independientemente de cómo la guerra termina, la economía de Rusia está condenada por su mismo presidente. Incluso si Rusia se anexiona a toda Ucrania, tendrá un país totalmente dañado que necesita ser reconstruido y como usted ha adivinado, esta guerra ha exprimido todos los recursos de Rusia, lo que significa que a Rusia le espera un periodo de inestabilidad política y financiera independientemente de cómo termine el conflicto. Toda la economía rusa depende de las importaciones de alta tecnología. Ahora mismo están en nulas capacidades de producir, tienen más problemas que abarcar como la cero construcción de dispositivos. China está comprando su petróleo para llenar el presupuesto del gobierno y reemplazar todo lo demás que Rusia ahora no puede adquirir de Occidente. Está convirtiendo a Rusia en una marioneta de China. Y lo que es más importante, ha perdido su imagen de segundo ejército más poderoso del mundo. Las armas muy superiores de Estados Unidos empujaron a muchos países a deshacerse de las armas rusas y empezar a comprar armas de fabricación estadounidense. Lo más probable es que esta guerra deje a Rusia con una economía paralizada que necesitará décadas y billones de dólares para recuperarse. Sabemos que el panorama es triste para Rusia, pero esperemos que este problema ocasionado por oligarcas demasiado ambiciosos acabe muy pronto. Si te ha gustado este video, espero puedas darle like y suscribirte para estar más informado. Te ha hablado de finanza y te desea lo mejor para ti y que la salud económica te acompañe.